Pues gracias, queridos amigos. Iba a compartir con ustedes una pequeña semblanza curricular de nuestra invitada, nuestra queridísima doctora Keren Elizabeth Reyes Castro. Ella está doctorando en Derecho Penal por el Centro de Estudios con un doctorado en posgrado, estudios de posgrado SC, maestrante en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, España, maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado SC, con licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un saludo a todos. Tenemos muchos amigos por allá en la UAP en diferentes carreras de verdad, de excelencia. Una experiencia como docente en la Escuela Militar de Sargentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, docente en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, docente del Centro de Estudios de Posgrado SC, docente también adjunto del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, docente en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, docente adjunto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente adjunto del Colegio de Tlaxcala. En la experiencia de voluntariado y liderazgo que nuestra queridísima, bastante feminista, nuestra queridísima amiga también preside, ahí está, en Sidecali hace asociación civil que promueve el respeto a los derechos humanos, asistencia social, entre otras. Columnista de la sección Hablando Derecho de Derecho en el periódico Metropolitano Noticias. El enlace de Criminogénesis en Puebla, como les comentaba al inicio de esta charla, ella es la representante del grupo Criminogénesis en el estado de Puebla y es quien coordina el número 16 de Justicia Penal y Adolescentes, que ahorita vamos a hablar al respecto. También es la invitada especialista en Derecho Penal en Canal 13 en Puebla. Entonces, ¿quiénes la conocen? ¿Quiénes la quieren seguir por ahí? Hablar de los que saben de derecho. También estas cápsulas informativas, entrevistas y demás en Canal Puebla. Y gracias por estar con nosotros. Y algo más, les presumí hace poquito la taza que me decían de Criminogénesis. Pues nuestra queridísima Keren fue quien nos hace favor de regalárnosla. Y agradecemos que esté hoy con nosotros, que no habíamos tenido la posibilidad, por razones de agenda sobre todo. Muy ocupada, la vi viajando siempre por todos lados, queridísima doctora. Sí, muchas gracias, Delia, como siempre un gusto, un cariño entrañable que te tengo, te admiro, y también al doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien es nuestro director de Criminogénesis. Gracias por este espacio, por esta invitación, que era impostergable estar aquí con todos ustedes, y que además es importante hablar de estos temas, esta difusión en materia jurídica, y hablar del derecho penal y hablar de criminogénesis siempre es muy agradable. Efectivamente, su servidora coordina el número 16 de criminogénesis, y que fue un número bastante llamativo para todos en el ámbito jurídico. Tan es así que se agotó el número 16 en menos de un mes y medio. Gracias a todos quienes adquirieron el número, y créeme que para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hablar de justicia penal y adolescentes en ese número en específico, un tema que no es tan tocado y que también quien lo toca necesita tener el conocimiento. No es muy fácil. ¿Qué representa para usted coordinar este número? Aparte del trabajo que sabemos que hay tras bambalinas, tras una edición que se le llama revista, pero realmente es un libro, un compendio de artículos de gente muy especializada. Sí. ¿Qué representa esa parte también detrás? Sí, efectivamente, como mencionas, el realizar esta revista, y digo esta revista porque Criminogénesis, más que una revista, parece un compendio de estudiosos. Y lo digo, se lo comentaba yo al doctor Alejandro cuando me hizo la invitación a coordinar este número. Le dije, tremendo reto, puesto que hay muchos especialistas, pero como atinadamente referías, es complicado hablar de este tema de adolescentes porque hay muy pocos
quienes están involucrados en el tema. Y en este número 16 sí fue obviamente una ardua labor, no solo de tu servidora, sino de quienes participaron en este número, en esta edición, puesto que si bien es cierto hay antecedentes en esta materia, no menos cierto lo es también que hay temas desconocidos o poco explorados. Uno de ellos en el número que se habla acerca de la psicología en materia de adolescentes, la educación sexual en adolescentes, también el tema de la policía especializada en materia de adolescentes por nuestro amigo Cosme Licón, a quien le mando saludos también, la interesante intervención de la maestra Delia Canseco en una historia de las mujeres también, en muchos temas de los que habla esta revista, esta edición, y que considero que fue una suma de trabajos estructurados que más que una revista hacen notar este número, como todos los números de criminogénesis, parece más un compendio. ¿Por qué? Porque son estudios, son artículos bien pensados, bien ejecutados, bien logrados, pero sobre todo hablado por especialistas. Con investigación muy profunda. Y además, como mencionabas, lo complicado de una coordinación, muchos consideran, solamente es compilar, no es así. Es coordinar fechas, coordinar publicación, coordinar agendas de todos los articulistas, porque cada uno de ellos tiene una agenda, un trabajo que cada uno va haciendo, y el compaginar y lograr que coincidan y convergen en un mismo sentir, en un mismo pensar, que es este número, sí es algo complicado porque cada uno de ellos tiene. También le mando un saludo al doctor Eloy Morales Brand, quien siempre está atento a las publicaciones de su servidora y que también participa en este número 16, que es el coordinador director de la facultad ahí de Derecho en Aguascalientes. Entonces le mando un saludo, y quien también se dio un espacio para participar en esta edición número 16 de la revista. Y está la parte que también, como el editor, ¿cómo le editas o cómo le dices algo cuando, los decía yo, pues hablando de derecho penal, de criminología, pues los que escriben son gente con un bagaje tan grande que también esa parte se tiene que tocar con pincitas, ¿no? Así es, sí, muy cuidadoso la edición, el ir cuidando los textos, lograr que se ejecute lo que el articulista quiso decir sin modificar, pero también mostrando a quienes nos leen, quienes nos siguen en Criminogénesis, dejarles la información clara, pero respetando también la pluma del articulista, ¿no? Entonces, si es algo complejo, reiteraba yo, por agendas, por temas, por sentir de los articulistas, respetar su opinión, y eso es lo que nutre a Criminogénesis, con independencia del arduo trabajo que hace nuestro director, es que se respeta mucho la opinión multidisciplinaria e interdisciplinaria. Es decir, si nos damos cuenta en los números, ninguno es una opinión unilateral, es decir, es una opinión diversa. Y eso nutre, porque Criminogénesis no es pensada para que la gente pueda sentir algo, sino para que se vaya con una amplia gama de conocimientos, diversos puntos de vista, hablado por especialistas, ¿no? Así es, que nos puede servir como referencia para quienes estudian Derecho, queridos amigos, los estudiantes, y incluso también para el ama de casa que quiere conocer más y no necesariamente se manejan temas tan técnicos. Esa es una ventaja que tenemos también en Criminogénesis, el llevar el material especializado, pero con un lenguaje muy digerible, muy amable, y podamos entenderlo. Pues el doctor Alejandro Carlos deja para nuestros invitados, mi queridísima Keren, que esta fue con el motivo del 10º aniversario, hace un año, pero lo comparte el doctor. Y también, si me permites, antes de comenzar de lleno, el pin de Criminogénesis. Obviamente, si no vine. Exacto, el pin de Criminogénesis, lo que les decía yo, es el pin de Criminogénesis, como, yo lo pongo de es pertenecer al clan, me dice Alejandro, el clan suena muy fuerte, ¿no? Le digo, pues sí, porque es un grupo muy especializado, que así como los que escriben, también de la misma forma, quienes, por ahí se me cayó, bueno, ahorita lo levantamos, también quienes vienen los miércoles, pues hemos ido, por ahí se cayó, ahorita lo levantamos, pues, sí.
hemos ido conformando un grupo de gente muy especializada, personalidades en el mundo jurídico muy especializados que nos han compartido miércoles. Hasta me veo más brillante. Así, claro, por supuesto, por supuesto. Queridísimo doctor Alejandro Carlos, que por ahí ya lo vemos, ahí está presente, lo estamos viendo, gracias. Un saludo grande y queridísimo también a María Valencia, que por ahí ya está presente. Edgar Durán, nuestro fan número 1, como siempre, presente desde Estados Unidos. Un saludo a nuestros coterráneos en Estados Unidos que nos miran, ya sea en vivo o en retransmisión. También el maestro Cosme Licona, lo mencionaba, queridísima, el maestro Cosme Licona por ahí está. Un saludo, un abrazo enorme. Y por aquí, queridos amigos, les voy a presumir alguito que ya les entrega a mi queridísima invitada del día de hoy. La va a presumir. Vamos a hablar de una revista, le voy a comentar y le quiero agradecer a la maestra Lucía Fornelli, queridísima, que ya estuvo en un miércoles de Criminogénesis con nosotros. Es la directora CEO de USET Network International Magazine, que en sus páginas internas nos hace favor y por ahí está la revista Criminogénesis, la publicidad en un esfuerzo grandísimo, porque tuvimos la posibilidad y que aquí agradecemos al diseño, a nuestro ingeniero, les vamos a presumir que este diseño es de aquí de INADEC, de nosotros de Más que Leyes, y quienes están dentro de esa fotografía en esta publicidad de Criminogénesis son los invitados que miércoles a miércoles han estado con nosotros hasta que cumplimos un año de programas. Ya después, los que faltan, la siguiente ya serán los de este año. Por eso no está su foto, querida, ya le tocará la siguiente. Ahí está la publicidad de Criminogénesis. Gracias, doctor. Gracias, maestra Lucía Fornelli. Y búsquenla por ahí, queridos amigos, hablando de seguridad internacional. La Expo Seguridad 2020, el de Psicointegración Inteligente, Info Security 2020, Censo de Empresas de Seguridad Privada, una revista muy especializada, pero los que saben que la información que ahí nos comparte es primordial. Pues ahora sí vámonos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la censura, la libertad de expresión y comunicación. Las mujeres, le decía yo. Queridísima maestra, hay una visión que tenemos, aquello de que las mujeres de Venus y los hombres de Marte, hasta dónde aplica dentro del derecho penal y hasta dónde aplica en el mundo jurídico la libertad de expresión de las mujeres. Hemos logrado avanzar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo percibe en este mes 2020 con tantas marchas y demás? Así es, fue un mes muy activo, un año muy activo para las mujeres. Empezamos con una presencia fuerte no solo en medios, sino también una presencia fuerte en las calles. Las mujeres asumieron el famoso día que se consideró el 8 de marzo, ¿no? De que el 9 nadie se mueve, decían, una forma de expresión, lo decían las mujeres, de que se reconociera el trabajo que hacen ellas. Con independencia de esa movilización que se dio, efectivamente hay que hablar acerca de qué ha pasado con la libertad de expresión. El artículo 6 de nuestra Carta Magna hace hincapié en que tenemos la posibilidad, el derecho inalienable que todas las personas tenemos para expresarnos libremente, difundir comunicación, difundir información, recibir información también de manera libre, sin coartar ese derecho, sin obstáculos. Cuando hay un obstáculo, empiezan los focos rojos, son los factores de riesgo, y esos focos rojos, esos obstáculos, son la censura que puede ser en dos ámbitos, una censura directa o indirecta, como lo ha mencionado la Corte Interamericana, pero que también esta libertad de expresión en México ha asumido una transformación. Efectivamente hay mucho que hacer, pero hemos avanzado, sí. Hemos de hacer una mirada hacia años atrás en donde las mujeres no podían ser consideradas en espacios públicos y también privados que ahorita hemos asumido, pero también en torno a la libertad de expresión que ha pasado. De momento podemos hablar acerca de hechos atroces como la muerte de periodistas, como el buscar acallar las voces de periodistas, y que han llegado hasta tribunales internacionales para hacerse notar y exigir el cumplimiento irrestricto a esa libertad de expresión sin mediar censura. Y desgraciadamente hay un factor cuando somos mujeres, porque si eres periodista, pero si aparte eres mujer,
se suma un factor mayor de riesgo. ¿Por qué? Si de por sí el hablar libremente es complicado, sumémosle ese factor de ser mujer, que no debería ser así, pero que asume un riesgo, se potencializa el riesgo que se da en la libertad de expresión. ¿Y por qué lo comento? Porque las muertes que se dan a periodistas mayormente se dan en mujeres. Entonces, y también cuando se emiten muertes a mujeres por feminicidio, en este caso tratado como feminicidio, pues obviamente se potencializa. Entonces, la censura es algo muy complicado en estos tiempos en materia de libertad de expresión, ¿no? Es la antítesis de la libertad de expresión. No debería existir una censura, pero desgraciadamente la hay. En nuestro país, ¿qué porcentaje considera usted a priori así o que de lo que está sucediendo, de avance que hayamos tenido al respecto? Si nos vamos a décadas anteriores, era impensable que de momento las mujeres participáramos como líderes de opinión, llamarlo así. No podíamos opinar porque había un dicho que no me gusta mencionarlo, pero como antecedente lo refiero, de que las mujeres a la cocina, ¿no? Y el hombre a la oficina, y eso pasaba mucho. Entonces las mujeres no teníamos esa posibilidad de opinar. ¿Por qué? Porque solamente el hombre, quien era el patriarca, el que traía el sustento a la casa, era el líder de opinión. Entonces, cuando se hacían reuniones, los únicos que opinaban eran los hombres. Actualmente las mujeres hemos levantado la mano y decir, ¿por qué yo no puedo ser escuchada? Yo también tengo derecho a ser escuchada, no solo la Constitución lo dice, sino estamos en igualdad de derechos, como lo dice la Convención Americana en el 13. Entonces, ya ha sido una participación activa. Mencionabas, ¿qué porcentaje hemos avanzado? De momento en eso. La siguiente, buscar los espacios públicos, es decir, lograr escalar en puestos de la administración pública. Antes era impensable ver a mujeres en espacios. Tenemos presidentas mujeres a nivel mundial, una de ellas y la más fuerte es la de Alemania, entre muchos espacios ya dominados por mujeres, que era impensable en una época anterior pensar que eran mujeres. Y en México, ¿qué ha pasado? Hemos tenido avances significativos, sí, pero nos falta mucho. Nos falta mucho porque ha ocurrido muertes y la censura hacia la libertad de expresión de mujeres periodistas, pero también una censura colectiva. ¿Y a qué me refiero? La censura tiene dos formas de expresarse de alguna manera. Es la censura individual y la censura colectiva. La censura individual, que es prácticamente la que se da hacia una persona, la que uno mismo puede hacer. Comentábamos una autocensura. Yo mismo también puedo referir, no voy a decir esto, no voy a publicar esto, aunque no opino eso, porque voy a atacar esta situación, o porque voy a pisar intereses de alguna empresa, o porque voy a tocar intereses políticos o porque me pueden tergiversar incluso. Así es. Y la otra, que es la colectiva, que es aquella que el Estado hace a una persona o a la sociedad en general, es decir, la información que no llega completa a la sociedad y que es una sociedad manejada. Tenemos el derecho a recibir la información veraz, directa, sin obstáculos. Y entonces ahí es en donde encontramos que las mujeres seguimos picando piedra, y todo este movimiento que se ha dado porque las mujeres recobremos esos espacios va enfocado a eso, a que no seamos censuradas. Está la parte de las entidades federativas. Tanto usted como yo pertenecemos a dos entidades que a veces incluso nos tachan de mochos. Digo, soy de Querétaro, queridos amigos, nuestra invitada viene del estado de Puebla. ¿Cómo se maneja de forma regional, incluso en el Poder Judicial o hablando de derecho, esta incursión de las mujeres, tanto a la política, al medio periodístico o al medio jurídico? Sí, regionalmente. Así es. En algunos lugares se considera más atacada la libertad de expresión que en otros. Muchos pensarán, ¿cómo se puede regionalizar una censura a la libertad de expresión? No es que se regionalice, pero sí hay presencia mayor de censura en algunas regiones que en otras. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en Chihuahua, ¿no? En donde una periodista
se pronunció en torno a las muertes de Juárez y que pasó fue acallada por ser defensora de los derechos humanos de esa comunidad de Huirriranca, precisamente en Chihuahua. Entonces, desgraciadamente se focalizó, se seccionó, se regionalizó, de que solo era un problema en el norte, y no es así. Es un problema que pasa a nivel nacional, pero desgraciadamente sí se ha regionalizado, en donde en algunos lugares se da una presencia más de delitos o ataques a la libertad de expresión. Y los ataques no solo son el acallar una boca, sino también son violentos, es violencia, amenazas, de que si publicas esto, si dices aquello, vas a sufrir golpes, violencia, intimidación, hasta intromisión en domicilios, como es el allanamiento. Entonces, ese tipo de amenazas incurren en una censura. ¿El objetivo cuál es? Pues que no se diga el mensaje que se pretende dar o la información que se pretende difundir. Entonces, en algunos lugares, en algunas regiones, sí se ha llegado a tener mayor presencia de un ataque a la libertad de expresión, y no con ello se piense que solo en algunos lugares se presenta, no, pero por cuestiones de presencia delictiva sí se ha enfocado más en algunos lugares, ¿no? Como lo comenté ahí, también en Oaxaca, en Guerrero se ha dado una presencia muy fuerte, cuando fue una presencia en el caso de Inés Fernández Ortega, entre muchos otros en donde hay una presencia. Te comento rápidamente, Delia, que a nivel internacional México ha tenido más asuntos en Corte Interamericana por violación a derechos humanos de las mujeres. Ajá. Entonces, hablando de porcentajes y estadísticas. Sí, entonces eso habla de un referente en el ámbito, en el escenario internacional, en que México ha tenido una presencia, desgraciadamente, de incidencia en contra de la mujer, ya sea libertad de expresión, ya sea libertad personal, bueno, en general la vulneración a derechos de la mujer. Entonces, hay una falta de perspectiva de género en el ámbito de atención, y eso también se le denomina violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? Es aquella que hacen las instituciones que dependen del Estado, del gobierno, y que no atienden de manera correcta los delitos, también no atienden de manera correcta la integración de carpetas, de asuntos y la resolución de los casos que se presentan en concreto. Eso hablando de los casos hacia la población, pero también hay mucha violencia hacia el interior de las instituciones, hablando de mujeres, que esa es una lucha que no se habla mucho, pero ahí está todo el tiempo, y también contra esa hay muchas activistas que también pertenecen incluso al Poder Judicial, abogando porque también se voltee los ojos hacia el interior de las instituciones públicas. Eso que mencionas tiene mucho en relación con lo que pasó hace unos meses. El Poder Judicial a nivel federal sacó convocatorias para darle el justo valor, la apreciación al trabajo que hacen las mujeres. Tan es así que abrió plazas exclusivas para juzgar con perspectiva de género, y principalmente iban enfocadas a mujeres. Entonces, tratando de equilibrar esta desigualdad también en materia de administración de justicia. Entonces, tratando de equilibrar los puestos, los lugares en donde se administra justicia por personas que están enfocadas en este tema, pero que son espacios que no eran volteados a ver por mujeres, sino solamente hacia hombres, ¿no? Entonces, en ese aspecto se ha tratado de hacer, por eso mencionaba al inicio, sí, se ha hecho algo, sí. Falta, obviamente, hay muchas cosas que faltan, pero se ha empezado a avanzar, claro que sí. Si nos vamos a una década atrás, era impensable hablar de perspectiva de género, era impensable hablar de espacios y de libertad de expresión a la mujer, prácticamente era callada la voz. Y muchos otros dirán, bueno, la perspectiva de género no debería existir, también lo he escuchado, pero sea una o sea otra, hoy por hoy podemos decir que los espacios que hemos como mujeres asumido y retenido y alcanzado, y también, ¿por qué no?, arrebatado para buscar una igualdad sustantiva también, es que se ha logrado todo esto. Si no, no estaríamos hablando hoy tú y yo aquí, ¿no? Era impensable que también las mujeres tomaran estos espacios, y
promocionar, difundir información como lo hace tu programa. Y sobre todo en temas jurídicos, que ahí también tenemos muy poquito tiempo hablando al respecto. Por ahí lancé la pregunta en mis redes personales, queridos amigos, cuando les comenté que iba a venir nuestra invitada y les comenté el tema a referir. Jorge Arturo, queridísimo abogado, gracias. Nos dice, como mujer abogada penalista, ¿se siente usted censurada por la hostilidad de los penales? Sí, qué buena pregunta, ya me la han hecho varias veces. Compartiré algo que es muy escalofriante. He sufrido amenazas, he presentado mis denuncias, claro que sí. Se me ha considerado como un sujeto de protección también, no solo por los asuntos que asumo como defensa en materia de derechos humanos, sino por ser mujer también. Es complicado porque nos ponemos en un foco de atención. Parece que la dupla de ser mujer, penalista, y aparte de eso informar y participar en medios, parece que es una mezcla un poco complicada. Algunos. Sí, claro que sí, y esa pregunta tiene mucha relación en que hablábamos de la violencia. No debería sentirme así, pero muchas veces las autoridades generan violencia institucional cuando acudo y digo, atiéndeme, o soy usuario, atiéndeme, ay, híjole, pues espérese porque lo que usted presenta no es grave, ¿no? Me amenazaron, sí, claro. No es importante, porque es abogado, usted debe entender que los procesos así son, ¿no? Entonces no me dan trato de víctima, me dan trato de abogado, de especialista, cuando los mismos protocolos dicen que debo ser tratada como víctima. No se puede dudar de la calidad de víctima. Eso es violencia institucional. Pero la misma violencia institucional también luego la generamos también como violencia, el foro jurídico, ¿no? Cuando entre abogados, ¿cómo una mujer puede estar en el ámbito penal? ¿Cómo es insoslayable o es, mejor dicho, impensable que una mujer se desenvuelva en el ámbito penal? Pero creo que ha traído muy buenos resultados y cada vez veo más mujeres en el ámbito penal, me da mucho gusto, porque era un ámbito más enfocado a los hombres. Y a las mujeres decían, vete a materia familiar, vete al ámbito civil, ¿no? Que es ¿para qué te metes en problemas? Sí, claro, sí, claro, allá está más relax, ¿no es cierto? Yo también me he dado cuenta que en el ámbito familiar son problemas también complicados, ¿no? Todas las ramas tienen sus aciertos y desaciertos y el ámbito penal no escapa de ello. Es más fuerte, obviamente, porque tratamos con un derecho fundamental que es la libertad, un derecho que obviamente está protegido por la ley, pero que también es complicado en su tratamiento por parte de las autoridades quienes administran y procuran justicia. Pero hablar de la parte, la que vemos la mayoría de las personas, una mujer, una abogada penalista, a entrar a un penal, ¿qué representa para una abogada pasar por estos sistemas, filtros? Los filtros para poder llegar? Digo, hablemos de un penal normal, ni hablemos de los de alta seguridad, que son otras cuestiones. Empieza la censura o la autocensura a la que nos referíamos nosotros muchas veces para escribir o transmitir, pero en este caso, incluso para cómo me voy a vestir, cómo voy a entrar, qué ropa voy a llevar puesta y demás, porque todo eso infiere en cómo me van a tratar, cómo me van a ver. ¿En qué radica ese pensamiento que como abogadas penalistas tienen que inocularse para entrar a un penal a ver a alguna de las víctimas o a lo que tengamos que entrar a un penal? Sí, claro, efectivamente cuando entramos a un centro de internamiento, un centro de reinserción social, pues efectivamente acudimos a entrevistarnos con pues las personas privadas de su libertad, como lo refiere la Ley Nacional de Ejecución. Pero el tratamiento que se nos da como mujeres a veces es complicado. Entiendo que hay protocolos de seguridad, entendemos que hay formas o reglamentos interiores en los centros de internamiento, centros de reinserción social, y hay que respetarse para mantener una seguridad al interior y para evitar un altercado o un acto violento. Pero también no hay que confundir la línea delgada también con hasta dónde pueden ingresar, hasta dónde pueden invadir mi dignidad personal y libertad. Me ha ocurrido en 2 centros de internamiento, en donde me quejé y realicé mis pronunciamientos, donde pues las custodias, porque obviamente quien debe revisar a una mujer debe ser otra mujer.
Entonces... que eso también sería, sí, es cuestionable, no siempre ocurre. A ver, no siempre ocurre. Ahí ahorita nos repite. Por cuestión de protocolo, ajá, quien revisa a una mujer debe ser otra mujer y a un hombre los hombres, ¿vale? Entonces, a las mujeres debería revisar las mujeres. A mí me tocó en un centro de internamiento, no diré en dónde, que una custodia revisó, pero ya me había revisado 3 veces en el mismo lugar, y es en la parte de arriba de las mujeres. En medio empezó 1 vez, 2 veces, yo dije ya, la tercera dije, a ver, ya está. Esto aquí. Ya es manoseo. Sí, le dije, a mí me deja en paz, porque ya revisó, no tengo nada, y no es un centro de internamiento de alta seguridad. Entonces, el reglamento dice esto, y ya como que se tranquilizó. Le digo, ahorita voy a poner mi queja. Interpuse mi queja, el director me dijo sí, y ya después de eso, el tratamiento, sí, y el tratamiento era diferente. Hay un tema. Entonces, le digo, que conozco los delitos, conozco que son elementos prohibidos, no me voy a poner en una situación de riesgo por defender a otra persona, al contrario, debe ser uno más cuidadoso con el ámbito entre lo permisible y no permisible. Entonces, sí es algo complicado, porque el ingresar también a centros de internamiento, centros de reinserción, es complicado de por sí, y para una mujer sigue siendo complicado. Me ha tocado ver mujeres, personas de avanzada edad, en donde les revisan los sostenes, en donde les revisan también sus pantaletas, en donde también no pueden ingresar cuando están en días propios de la mujer, en donde viene su ciclo menstrual. Entonces es algo complicado. ¿Por qué? Piensan que van a meter en esa forma droga. Entonces se involucran a cuestiones muy íntimas que atacan la dignidad, y es algo complicado, ¿no? Y si no hay alguien ahí en defensa de ella, pues ella, en aras de ver a su familiar, permite una intromisión a su libertad y dignidad. Mucho más, prácticamente se va a una violación. Así es. Ahí vamos a cuestiones complicadas y difíciles, que sin embargo tienen que un ciudadano, una mujer de a pie común, que no conoce de leyes, pues hasta dónde ha sido vejada en su dignidad, en su persona, para poder ingresar a un penal, que ya son cuestiones muy graves, muy difíciles, y que yo puedo asegurar que muchos ni siquiera tienen conocimiento de que violaron parte fundamental de sus derechos humanos, y mucho más allá. Sí, efectivamente lo permiten en aras de visitar, ver a su familia, y que no haya un pretexto para que los vean. Entonces ellos dicen, no, pues me dijeron que esto, pues yo acato órdenes. Se trataron como delincuentes. Así es. Entonces hay una línea muy delgada entre las formas de conducción en el interior de los centros de reinserción, y otra muy distinta, la intromisión a un derecho. No es que uno deje sus derechos ahí colgados antes de entrar al centro de internamiento. Hay una frase que se menciona mucho en el ámbito penitenciario: el hombre libre queda aquí, ¿no? El hombre libre queda aquí. Entonces, los derechos no se quedan colgados de las personas que llegan de visita, y cuando salgo me los pongo, mis derechos humanos. No, hay derechos humanos que, como lo referí, son inalienables. La dignidad. La persona que llega de visita no está privada de su libertad. Entonces, uno de ellos es la dignidad, y también las personas privadas de su libertad tienen derecho a la dignidad. No por estar privados de su libertad pierden ciertos derechos, ¿no? Se ven restringidos, quizá muchos otros, pero no pierden esa dignidad. Y desgraciadamente me ha tocado quejas en materia de derechos humanos de personas privadas de su libertad, mujeres y hombres, en donde les han coartado esa forma de dignidad, como dándoles recorridos desnudos, en donde los rapan como un signo distintivo de que estuvieron en el interior de un centro de internamiento, en donde los etiquetan o les ponen marcas en un periodo de observación, entre muchas violaciones, ¿no? En donde muchas veces no lo dicen en aras de tener una armonía entrecomillada en el interior del cerezo. Eso viene por parte de quienes están ejerciendo la justicia adentro, pero está la otra parte, la justicia interna, que pareciera que es un submundo y que se maneja con reglas completamente diferentes, donde ni siquiera intervienen los mismos custodios, ¿no? Esa es otra cuestión. Así es. Esa estigmatización y el saber por qué delito llegaste también depende cómo te van a tratar adentro. Tomando en consideración la parte, y que estamos hablando de mujeres, hablando de las libertades y las garantías que como bien nos refiere, no se quedan al ingresar a un penal.
hablar de la libertad de expresión o la censura de la que se quejan a muchas internas, hablemos de Rosario Robles, por llamarlo de ponerle un nombre a una de las internas, que últimamente se ha quejado de la censura o la forma que según refiere, ha sido tratada dentro. Si alguien con el poder que percibimos, un ciudadano común que tiene una mujer como Rosario Robles, se queja al interior, ¿qué pasa con el resto de mujeres que también están al interior de un reclusorio o de un cerezo? Sí, efectivamente, cuando las personas son conocidas o son un factor de liderazgo, pues obviamente son más visibles, ¿no?, que las personas que no lo somos. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas? Pues no pasa nada. Entonces, en este ámbito, en la queja que menciona en torno a una persona en específico, pues obviamente ella tiene la posibilidad de hacer valer su libertad de expresión. Ella se quejará de que se ha visto coartada en esa libertad de expresión. Quizá habría que analizar a fondo hasta dónde fue esa vulneración a derecho. Ya será materia de propuesta de sus abogados y si consideran ven violentado su derecho en el interior también de un centro de internamiento, y esas son partes de las medidas de internamiento y de las formas de conducción en el centro de internamiento especializado en mujeres, ¿no? Pero de momento podemos decir que efectivamente si una líder de opinión, si una líder política, si alguien que es visualmente en el escenario jurídico político le pasa esto, ¿yo qué me espero, no? Entonces, no debe ser así en la sociedad, quiero que quede muy claro, no porque sea tal o cual persona en grado de liderazgo se deba de considerar que a ella sí le deban hacer caso, no. ¿Por qué no también decir, a mí me tienen que hacer caso? Caso similar ha ocurrido en donde se ha llegado a la Corte Interamericana los casos de personas, mujeres que no tuvieron un liderazgo, pero que fueron, no se rindieron y siguieron tocando puertas hasta llegar a un tribunal internacional, de alguna manera, la Corte Interamericana. El caso de Jacinta, mi paisana acá de Querétaro. Así entre muchos otros, ¿no? Ajá. El caso del campo algodonero, que fue un grupo de mujeres en donde fueron ultimadas, que fue de las muertas de Juárez, y sus familiares siguiendo buscando justicia. Por eso es que mataron a esta periodista, en donde ella buscaba que las mujeres fueran escuchadas, pero que también las mujeres que fueron ultimadas a través de el mismo rango, las mismos patrones y características fueran visualizadas o visibilizadas por las instituciones y que dijeran, aquí está pasando algo. Las instituciones no estaban investigando, entonces era una forma de decirle, tienes que hacer esto, tienes que investigar, y eso es parte de hacer algo con respeto a los derechos humanos. La Convención para Erradicar la Violencia, el ENDOPARÁ, es muy clara en donde dice que se debe de investigar de manera completa, integral, de manera holística, pero con perspectiva de género también. La manera holística, que esa palabra tiene poquito tiempo dentro del mundo jurídico y no todos la alcanzan a interpretar. ¿A qué se refiere un término como este? Sí, la materia holística se utiliza en diversas ramas, no es exclusiva Ajá. del ámbito del derecho. El ámbito holístico se hace referencia a una visión integral. Es decir, no solo visualizar un ejemplo, una resolución de un órgano jurisdiccional, no solo debe de ver con lo que se le expuso, sino visualizar el contexto en el que se maneja el asunto que se le pone a su consideración y también las circunstancias personales, el porqué de la situación, el por qué no decidir de esta manera, es decir, analizar todos los elementos que integran ese asunto. Esa es una visión holística, completa, integral y exhaustiva. A eso se refiere la holística. Obviamente, en materia jurídica tiene un alcance mayor. ¿Por qué? No que en otras ramas no lo sea, porque pues están de por medio nuestros derechos. Entonces, ejemplo, la libertad, ¿no? Cuando estamos en un proceso penal, si lo analizamos de manera integral y holística, el juzgador puede decir, bueno, esta mujer fue vejada, fue ultimada, entonces voy a analizar que su muerte no quede impune, como esto, ¿no? Y analizar todos los elementos que puedan sumar a una resolución adecuada de manera integral.
Por aquí en las preguntas de WhatsApp que quedaron, una queridísima hasta Veracruz, María Isabel, me pregunta, la libertad de expresión, ¿las mujeres están conscientes de la censura a su libertad de expresión en México? No estamos conscientes. ¿Por qué? Históricamente las mujeres no podíamos opinar, decía yo en un inicio. Entonces, históricamente no se nos había dado esa educación de opinar, ¿no? Actualmente ya. Y todavía. Todavía. Sí, digo, en provincia hay algunos lugares. Que en casa las mujeres no pueden opinar ni siquiera para, oye, se va a pintar de este color la casa. No. Solo el papá decide un ejemplo absurdo. O ¿no? El marido. Exacto. Entonces, si nos vamos a toma de decisiones, ya de otros ámbitos, pues menos, ¿no? Entonces, era pues impensable que una mujer opinara en un ámbito. No hemos avanzado, como comenté, y en atención a la pregunta, efectivamente, sí tenemos mucho que hacer todavía en tema de libertad de expresión y censura, porque todavía tenemos la visión de que no tenemos que opinar. ¿Por qué? Porque, híjole, se va a enojar mi marido, híjole, se va a enojar mi amigo, híjole, esto no está correcto, porque no me educaron así. No puedo opinar esto porque yo siento que no es lo correcto porque me dijo mi papá, porque me dijo mi mamá. Una cosa es la libertad de expresión y otra la vulneración de derechos de terceros, que esos son los límites de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde puede llegar mi libertad de expresión? Entonces, eso es parte de la respuesta a esta pregunta. En México no visualizamos como esta libertad de expresión de manera completa. Todavía seguimos pensando que necesitamos o dependemos de alguien más para poderla ejercer. Y la libertad, como lo referí, es un derecho inalienable, es decir, no necesito la autorización de alguien más para hacerlo valer. Por mí misma lo tengo que hacer. Otra pregunta por aquí. El licenciado Luis Manuel Sánchez, a Guadalajara, ¿la codificación de la persona como fenómeno de control existe solo para las mujeres o puede surtir efecto para los hombres? Sí, yo siempre he defendido el tema de que la igualdad sustantiva, la igualdad procesal debe permear en todo. El principio pro persona del primero constitucional hace mucho hincapié pro persona. Anteriormente se denominaba pro homine, es decir, pro hombre. Cambió su concepción a pro persona en aras de no dejar ni siquiera en una concepción fuera a la mujer. Bajo esa tesitura puedo referir que es aplicable tanto para hombres y mujeres la perspectiva de género, en atención a lo que comenta esta pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la perspectiva de género solo es aplicable para mujeres. No es así. La perspectiva de género es analizar y visualizar. Sí, efectivamente, históricamente como mujeres hemos recibido un menoscabo a nuestros derechos, pero no significa que haya hombres vulnerados y maltratados. Entonces lo que busca es buscar estar en búsqueda de una igualdad, tanto en trato, el equilibrio. Equilibrio, así es, tan es así que hay una ley de igualdad de mujeres y hombres. Entonces, y muy pocos en el escenario jurídico social la conocen. Entonces pensamos que solo se debe decantar para un grupo de personas. No es así. Ahí mismo nosotros estaríamos discriminando a un grupo social, ¿no? Entonces, en atención a esa pregunta, considero que haciendo una visión holística integral es para hombres y mujeres. Yo les hacía una pregunta hace poco tiempo. Escuchaba un programa de radio y un abogado, un jurista importante, hacía una aseveración. A mí me pareció eso, que se debería crear una fiscalía especializada para el feminicidio. Tendríamos que llegar a algo como eso, porque ya se hicieron leyes y más. Entonces, llegar a crear incluso instituciones o organismos especializados para cuando hemos visto que las leyes, reformas y demás no acotan el problema. Aquí, de ese comentario que haces, hay que hacer 3 puntos. Por favor. Primero, en torno al trato de administración y procuración de justicia, el trato legislativo y el trato social. Me voy primero por el trato legislativo. En el trato legislativo hay que hacer una diferencia entre el feminismo y el feminismo, que he comentado muchas veces. El término adecuado es femismo.
pero se fue degradando por el tema de aceptación en política criminal, es decir, la aceptación en políticas públicas de que se atiendan los derechos o se atiendan los asuntos relacionados con mujeres. Entonces se empezó a emplear el feminismo, pero el término correcto es feminismo. De ahí pasamos a que el feminismo, tratado desde las esferas políticas, para que la sociedad vea que se está atendiendo un problema, pretenden proponer propuestas legislativas y muchas veces proponen penas mayores a otros delitos. ¿Y qué pasa? Quiero decir algo y sonará muy duro y quizá mujeres que no piensen igual que yo. Es parte de mi libertad de expresión. Es que las penas endurecidas no han disminuido los feminicidios, no han disminuido los homicidios. Aumentarle 2, 3 años a un feminicidio, ¿en qué abonaría? El tema que yo siempre he propuesto aquí, lo ideal, y ojo, esto no se ha dicho mucho, y lo puedo sostener tanto académicamente como en la práctica. Se debe de crear un instituto de política criminal a nivel nacional. Esto no se ha dicho, y eso es parte de los trabajos que su servidora hace. Un instituto en materia de política criminal a nivel nacional, que no venga a cambiar cada sexenio, que este instituto sea autónomo y que nuestro país tenga un rumbo de política criminal definido. No lo tenemos. La continuidad de la que siempre hemos peleado. Pero en materia de política criminal es prácticamente decir cuál es la idea central de México, cuál es su punta de lanza. No, siempre va cambiando en 6 meses. 6 años o 3 años de acuerdo en ámbitos municipales o de delegaciones, ¿no? Y dependiendo del partido político, se ha politizado también. Claro, entonces ya la política criminal dejó de ser un análisis integral y completo social y jurídico, sino ya se va enfocado a políticas públicas, que ojo, la política criminal no es política pública, son cosas diferentes, pero en la sociedad lo venden que política pública, ya estoy atendiendo. Es de políticos. No, y no es así. Y la otra que yo refería, el trato institucional, es decir, que las instituciones no están mimetizadas con este sentir, es decir, piensan que por investigar un delito de homicidio o feminicidio ya están atendiendo las exigencias. No es así. Desgraciadamente, cuando llegamos a una institución, dudan de una violación, dudan de una violencia familiar hacia un hombre, hasta se burlan. Me ha tocado ver asociaciones de hombres que se reúnen a escondidas porque como en nuestra sociedad machista, como un hombre puede ser golpeado, no, vete a esconder porque no, yo que tú me daría pena, ¿no? Entonces estamos en una sociedad con estos pensamientos anquilosados. Y por otro lado, el trato que se da también en el ámbito social, ¿no? Culturalmente que hemos tenido una construcción que las mujeres tienen un papel, un rol más de subordinación. Aclaro, no que se siga dando, obviamente es parte de un cambio, de una transformación y de acciones, pero hasta ahorita seguimos picando piedra, ¿no? Es parte de, pero estos elementos que sumados nos dan al trato que se le pueda dar a una mujer, yo considero, en mi humilde opinión, que no basta con aumentar penas, no basta en crear delitos. Considero que se deberían hacer acciones como esta que propongo, el crear un instituto autónomo independiente de política criminal que visibilice los problemas que tenemos a nivel nacional, los retome y les dé propuestas claras que no se vean modificadas cada determinado tiempo. Al depender del mismo organismo que no ha hecho nada, ¿no sería seguir o solamente aumentar la burocracia, doctora? Sí, por eso yo propongo que sea autónomo, que no dependa de, en su caso, crear una ley orgánica independiente especializada que a lo mejor tenga partida presupuestal de gobierno federal, porque obviamente debe depender económicamente de alguien, porque si no, como a menos de que sea autosustentable, pero de momento no. Entonces ya sería asociación civil. Sí, así es, por eso es que comento de esta manera. Entonces, en materia económica sí dependiente de gobierno federal, pero en materia administrativa y de funcionamiento y de organización, que sea autónoma.
Esa es la propuesta que yo siempre he hecho y la he sostenido, que sea autónoma, que ella visibilice sus formas de acceder a un cargo, a una posición en el mismo instituto y que se siga su trabajo, sea revisado, también haya transparencia, procesos de análisis de su trabajo, de revisión, de que no haya corrupción también, porque si se busca que sea lo más transparente y lo más accesible a una justicia de manera igualitaria, entonces buscar que esa institución sea lo más transparente posible. El maestro Ernesto Hernández, hasta Hermosillo, un saludo queridísimo, dice, en el caso de las mujeres reclamando el acoso y deterioran los espacios públicos, ¿estamos frente a libertad de expresión o actos vandálicos delincuenciales? Qué buena pregunta. Eso está interesante porque recordemos que en Sonora se dieron casos muy especiales y que por ahí especialistas en la materia y críticos del sistema como el maestro Jalife hablaban que tuvieran en consideración e investigaran, porque mucho de lo que sucedió en Sonora fue con la finalidad de desaparecer expedientes de los casos ABC. Esos pusieron el dedo en la llaga. Entonces es interesante saber hasta dónde el vandalismo es como una lucha auténtica de libertad. De libertad. Qué buena pregunta y tiene mucha relación con los últimos acontecimientos a nivel República Mexicana, sí, pero no solo en un estado, claro. Pero en la ciudad y lo que sucede exclusivamente allá fue como que por un punto, claro, y por un tema en especial, ¿no? Que se dio mucho por el tema de la guardería. Y lo de Hidalgo también en los últimos días, los destrozos que fueron mayúsculos. ¿Cómo? Claro. Quiero hacer dos precisiones. Una, la libertad de expresión no puede ser coartada, como lo dije, a menos, tiene límites, a menos que estén involucrados derechos de la infancia o de la nación, ¿no? Que se vea vulnerado la nación, un secreto, etcétera. Bueno, haciendo hincapié en esta situación, si yo pretendo ejercer mi libertad de expresión, lo adecuado sería sin vulnerar derechos de terceros. Desgraciadamente, muchas veces no son escuchadas y por eso atienden a utilizar la violencia para ser escuchadas o escuchados, ¿no? No comparto esta visión porque a lo mejor suena trillado, pero la violencia sí genera más violencia. Lo que pasó en el estado de donde vengo, en donde se pronunciaron los estudiantes de medicina, en donde había una muerte de una mujer y de otros compañeros de medicina, entonces, ¿qué generó? Fue una forma de expresión, sí, fue pacífica, no hubo destrozos. Estuvo totalmente limpio, cero, y de hecho ellos buscaban y pugnaban porque así se fuera y el movimiento fuera limpio. Eso nos da una muestra de que sí se puede hacer, y tan es así que lograron sentarse con el gobernador, entonces, y tomar medidas. Tiene que ver quién esté al frente, quién esté en el poder. Sí, y quién esté dirigiendo el movimiento, sí. Como quien esté gobernando. Así es, pero primordialmente el movimiento, porque puede gobernar quien sea, pero quien lleva la batuta de la forma o grupo de que quiere expresarse libremente, pues va a determinar en muchos si se manifiestan de una manera u otra. Tan es así que muchos entre ellos se jalan y dicen, a ver, no vamos a golpear, no vamos a robar. Muchos movimientos han perdido su autenticidad o también han perdido un poco de la credibilidad. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Actos vandálicos, robos, incendios, y últimamente ha ocurrido que se han metido a lugares de conveniencia o también a autoservicios, claro, para hacer actos vandálicos, robar, y con la bandera de que me estoy expresando, pues vamos a tomar algo, ¿no? Entonces creo que se están generando unas distorsiones a la libertad de expresión. No confundir con que, mi libertad de expresión es ir y atacar a todas las personas porque yo pienso así. No, no es así. Tenemos que respetar. ¿En dónde termina mi libertad de expresión y comienzan los derechos de otro? Así es. Tendremos que visualizar esa parte. Así es, esa parte tenemos que tenerla muy presente. Si están de por medio derechos de la infancia o derechos a su personalidad, a su desarrollo de la infancia y de la nación y de terceros, ahí debemos parar y decir, esto no está correcto. Entonces ahí debemos analizar
hasta dónde podemos ejercer esa libertad de expresión. Lo pongo a colación porque muchos dicen, es que me voy a expresar de esta manera y voy a utilizar actos violentos, voy a ir a generar miedo, voy a ir a prender patrullas, por ejemplo. A ver, las patrullas no son del gobierno, son de la sociedad, nos estamos acabando nosotros mismos. Y después, ¿qué pasa? Exigimos, es que no hay patrullas. Pues sí, pues son las que prendimos, ¿no? Entonces, es algo complicado. O el dinero que tiene que invertir el Estado en recuperar los espacios que se vandalizaron. Y eso tiene que pagar. ¿De dónde sale? De nuestro dinero, nuestros impuestos. No lo hemos visualizado de esa manera. Por eso es que comento que, en mi opinión, muy respetable, considero que la libertad de expresión no está peleada con la pasividad o pacificación, o también con una libertad de expresión sin violencia. El exigir no necesariamente tiene que ir aparejado con violencia y con capuchas, que esa es otra cuestión. ¿Cómo exijo respeto y demás desde la capucha que representa precisamente a la delincuencia? Digo, para el común de la población, el ciudadano de a pie lo que ve. Tú ves a alguien encapuchado en la calle y ¿qué piensas? ¿Qué está escondiendo? Así es, y tienes miedo, ¿no? Exacto. Me va a robar o va a hacer algo, ¿por qué se está escondiendo? ¿Por qué actúa de esta manera, no? Siempre visualizamos culturalmente un ladrón como encapuchado o con cubierta en la cabeza de negro. ¿Por qué? Ocultamos algo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? La percepción que tenemos de sociedad en torno a esa forma de conducción de las personas, ¿no? Vemos a alguien y luego etiquetamos, pero también es parte de una forma de ocultarse para realizar actos o no. ¿Qué pasa? En muchos actos atroces, las personas que lo hacen van escondidas atrás de una máscara, atrás de una careta, ¿no? O denuncias anónimas. Así es. Hay una situación que se da, y como docente también al interior de universidades, ¿qué está pasando? La violencia y esta censura que refieren algunas alumnas dentro de sus centros de estudio para no denunciar. Yo digo, bueno, no denunciar dónde, si las denuncias, para eso está el Ministerio Público, cualquier tipo de denuncias. Veía hace poco alumnas del ITAM que habían puesto tendederos, ahora se dan mucho en las escuelas para denunciar el acoso que presuntamente ejercen sobre ellas algunos maestros. Y entonces después se quejaban porque les quitaron los tendederos y las denuncias que habían hecho. Veía otra denuncia por ahí de chicas en la Facultad de Derecho de la UNAM, en una pelea verbal que se enfrascan con un maestro, porque uno de los catedráticos va y quita y dice, ¿quién se atrevió? O sea, ¿por qué no me lo dicen a mí o por qué no me denuncian? Porque también, como dice el presidente, pues si lo que no mancha sí tizna, ¿no? Hasta dónde, si yo no tengo una denuncia penal, hasta dónde también el rencor o el meterme o el aventurarme a ir a poner el nombre de alguien si no tengo todos los elementos probatorios para ejercer una denuncia. Sí. ¿Hasta dónde también se ha desvirtuado todo esto? ¿Qué está pasando al interior de las instituciones? Sí, lo que comentas es un tema que ahorita está mucho en presencia en las instituciones educativas y desgraciadamente se tiene que hablar. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque no tendría que pasar. El acoso, tanto hacia afuera como al interior de las instituciones, ocurre hoy en día y hay una presencia muy fuerte. En muchos estados son de los delitos más denunciados. Pero decías algo muy importante, ¿por qué no deciden denunciar? Porque muchas instituciones ponen censura, ponen obstáculos. Si denuncias y sale el nombre de la institución, al menos enunciado, ¿qué va a pasar? Pues te voy a quitar tu matrícula, ¿no? O no vas a tener acceso a, y no tanto porque no quiera que denuncies, sino porque, ¿por qué vas a meter a la institución? Van a decir que yo contrato a maestros acosadores, ¿no? Un ejemplo. ¿Y si llegara a ser cierto? A eso es a lo que voy, a eso va mi comentario. ¿No debemos poner remedio? Así es, se estaría ahí dudando de la víctima, a eso es a lo que voy. La revictimización. Así es, entonces, ¿qué pasa? Ahí no se puede dudar ni de la víctima, pero también habría que hacer una investigación porque también nos hemos encontrado con falsas víctimas. Así es. En donde
solo porque me cae gordo un maestro. A mí me tocó muchas veces maestros denunciados falsamente y que tenían una trayectoria intachable, y una alumna después lo denuncia por rencor, porque le puso 5, porque le puso 4 y dijo, es que me acosó y me dijo que nos veíamos en su despacho, un ejemplo. Y no era cierto, se investigó y después dijo, bueno, es que me puso 5, ¿no? Entonces, de mientras, ¿qué hiciste? Le destruiste la vida a ese maestro, porque de mientras ya no lo contrataron y porque también generó una imagen negativa en su forma de trabajo, ¿no? Entonces, también eso ocurre, ¿no? O sea, hay mujeres que hemos distorsionado el empoderamiento que se nos da, es decir, el poder que debemos asumir que se nos ha quitado, pero hay un falso empoderamiento. Por eso lo digo, porque utilizamos el trato igual para destruirlo. ¿Cómo? Acusar falsamente, el inventar actos, inventar pruebas. Y mientras sí, de mientras perjudicamos a otras personas. Hay muchos casos que me ha tocado en donde hay mujeres, lo digo tristemente, soy defensora en materia de derechos humanos, pero veo tristemente que muchas mujeres utilizan el ámbito de mujer, el ámbito del empoderamiento, para menoscabar derechos de otros, como inventar actos, inventar pruebas, inventar actos de investigación. Después obviamente salen a la luz las cosas, ¿no? Por la investigación, pero de mientras generaste el inicio de una secuela procesal de un proceso penal, y de mientras, ¿qué va a pasar? Pues ya hay un etiquetamiento a una persona, ¿no? Hablando de esposos y demás. Claro, violaciones, por ejemplo. Yo hablaba hace poco cuando suceden estos actos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y lo digo porque siempre ando de mitotera y en la Facultad de Derecho de la UNAM, entonces conocemos un poquito del fusionamiento. Y yo no pongo las manos al fuego por nadie, queridos amigos, porque de la misma manera como he hecho denuncia en SDP Noticias, que es donde me hacen el honor de poder compartir mis escritos, he hecho las denuncias que me han llegado al interior de la Facultad de Derecho, lo que ha sucedido. Lo que yo siempre he preguntado y he dicho, a ver, si eres una alumna que está estudiando para ser abogado y en vez de utilizar las vías legales para hacer tus denuncias, te encapuchas para pintar o destruir, ¿qué mensaje me estás dando como profesional? ¿Qué carrera vas a ejercer? Eso lo digo yo como ciudadano de a pie. Si tú que tienes el conocimiento, no eres escuchada, yo como menos. Y si tienes el conocimiento para buscar las vías legales para llegar, porque no es el 100% de maestros o de maestras que son corruptos. Claro. Entonces, pues si aquel me está atacando, algún otro maestro más me puede escuchar para ayudarme a elaborar bien y fundamentar una denuncia para hacerlo penal. Eso sería, en mi caso, lo que yo haría como afectada. No sería lo correcto. Y en el momento, no 5, 10 años, 20 años después, decir, es que a mí también me pasó. Que fue un movimiento muy sonado, ¿no? En medios. La politización y el sesgo, que también tenemos que ser cuidadosos. Las dos estamos en la parte también de difundir y de compartir información y compartir noticias. No también tendríamos que asumir la responsabilidad quienes estamos en medios del dicho y de la información que llevamos y que a veces va trastocada. Claro, la libertad de expresión no está peleada también con la libertad de prensa, por ejemplo, con el artículo 7 de la Constitución, pero también no está peleada con el respeto a los derechos de los terceros, como comenté, y es un límite a nuestra libertad de expresión. Es decir, si voy a hablar de otra persona, debo ser cuidadoso. Lo ideal sería, o muchos consideran que ahí hay una censura, otros consideran, y la Corte Interamericana también se ha pronunciado, que la forma más idónea para no restringir la libertad de expresión es el derecho de réplica, el derecho de respuesta. Es decir, yo opino una situación en concreto de una persona, la otra no está de acuerdo y dice, enséñame pruebas. Ah, bueno, yo sí tengo. Entonces, haciendo valer su derecho de réplica, puede hacer un pronunciamiento, quizá con pruebas o quizá con antecedentes que hagan valer que su opinión es la correcta o la adecuada y no la que se difundió.
¿no? Y después de eso a lo mejor cambiar la forma de cómo se dijo la noticia o la información, ¿no? Porque también es de sabios equivocarse y también resarcir el daño, ¿no? Y emitir un comunicado. Por lo menos ofrecer una disculpa. Claro, pública, o sacar un comunicado o una información en donde se diga cómo ocurrieron las cosas. Y de la misma forma, porque sacan la noticia 8 columnas y la disculpa allá como hasta abajo con 2 renglones, ¿no? Así. Es un ejemplo. Exacto. Ocurrió en Puebla precisamente, de un diario que llegó hasta la Suprema Corte ese asunto, porque un diario se expresaba de manera despectiva de un reportero diciéndole maricón. Entonces, de dueño de un periódico, por cierto. Entonces, se expresó de esa manera, llegó hasta la Suprema Corte, bueno, se fueron al amparo obviamente, y ese asunto fue traído por la Suprema Corte analizó y dijo que una de las cosas en la resolución era resarcir el daño, como que el periódico sacara el mismo número de tiraje que se hizo cuando se publicó la noticia en donde se hablaba falsamente de esta persona, se hicieran las mismas condiciones para hacer una disculpa. ¿Y qué crees? No pasó. Entonces, eso es parte de la reparación del daño que muchas veces no pasa, ¿no? Tendría que ser en igualdad de condiciones esa reparación. Hablando de censura y hablando de estas situaciones donde si no tienes los elementos, acosas o injurias, o si tienes el poder, sometes a quien emitió un dato. Yo recuerdo, queridos amigos, un saludo a nuestra queridísima San Juana Martínez, por ahí ahorita titular en Notimex, en el momento que saca un reportaje San Juana Martínez, muy conocido el reportaje, aquel de Cadillac y demás, donde entrevista a una de las chicas, y la chica refiere algo sobre el señor Ortega en ese tiempo, que estaba en el poder, y el señor, en vez de decir, a ver, ¿quién fue la que entrevistó? Va mi dicho, porque no es cierto lo que ella dijo, no, se va contra quien hace el reportaje. Es donde esa parte, ¿es censura? O sea, porque yo te entrevisto, pero yo aquí, quien se sienta en la mesa, pues es responsable cada uno de su dicho. Claro. Pero si alguien viene y me dice, no, tú fuiste la que lo dijiste y entonces vienen contra mí, ¿eso es censura hacia la información, la apertura del medio que estoy dando? Sí, efectivamente, como comenté, la libertad de expresión es dar la información de manera libre, sin obstáculos. ¿Hasta dónde se puede considerar una censura? La censura no hay cabida para la misma, solo la Corte Interamericana se ha pronunciado que ella solo en ciertos casos se puede dar en escenarios públicos, como referí en menores. Y no puede haber censura por parte del Estado, refiriéndome al ente de gobierno, no a un ámbito territorial. Ajá. Entonces, bajo esa tesitura, la persona quien expresa su opinión, ya sea líder de opinión, periodista, youtuber, tuitero, facebookero, influencers, todas las plataformas digitales, todos los medios, todas las formas de difusión de información o de intercambio de información son válidas. Es una forma que gracias a las nuevas tecnologías, las TIC, se ha dado. Pero, como decías, responsablemente sí debemos de decir nuestra opinión, y si vamos a involucrar a un tercero del cual la información no estamos seguras, hay que tener cuidado, porque también incurrimos en falsas noticias, los fake news, tanto en medios digitales, pero también una falsa información difundida. Entonces, ¿qué generamos? Una construcción que perjudica a otra. Entonces, ahí viene lo que decíamos, la autocensura. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo digo o no lo digo? Es decir, tengo este dato de esta persona, de este maestro que está haciendo esto, que está acosando a una alumna, pero no tengo mayor dato de corroboración. ¿Lo digo o no lo digo? ¿No? Entonces, como comunicadores decimos, la denuncio, lo hago públicamente, hago esta denuncia, o no lo hago. Entonces, ahí viene la autocensura de muchos periodistas que dicen, por verme responsable, no voy a omitir un comentario. Entonces, hago una autocensura, es decir, un análisis personal de no voy a decir esta información por alguna situación. Entonces, es ahí en donde también la sociedad debería libremente decidir si lo dice o no, pero jurídicamente deberíamos expresarlo. Pero ahora, en torno al ejemplo que mencionas, no se estaría vulnerando como tal ese derecho. Sin embargo,
el ámbito de censura, reitero, solo es aplicable a ciertos casos. Si no se vulneró un derecho de tercero, si no están involucrados intereses de menores o de la nación, yo tengo la posibilidad de referir la información. El caso más famoso que ocurrió, el caso de la periodista conocida Aristegui. ¿Qué pasó? Emitió una opinión en torno a un bien de un expresidente y la trataron de acallar, la corrieron del lugar donde estaba. ¿Y qué ocurrió? Pues llegó hasta un ámbito internacional en donde tuvieron que reparar el daño y resarcir y le pagaron una reparación económica, ¿no? Entonces, esa parte nos da un ejemplo de cómo en el ámbito internacional, en el escenario interamericano, se retoma este derecho a la libertad de expresión, no coartado, no censurado, sino que debe ser amplio. Yo tengo la posibilidad de decir lo que opino, claro está, de manera pueda ser responsable o solo por opinar, y ya si no estás de acuerdo con mi construcción, opinión o información, bueno, tienes el derecho de réplica, nos sentamos, dialogamos, no estoy de acuerdo, me ha tocado ver que en una sana convivencia o en una mesa están debatiendo dos personas que no opinan igual, con datos, con números, y no opino, discrepo de esto porque acá dice esto, y es válido también, eso genera una sociedad democrática de libertad de pensamiento, no restricción, y, híjole, no lo voy a decir porque se va a enojar, ¿no? Lo que ocurrió en Estados del Sur, en donde una censura colectiva se daba, es decir, el Estado censuraba cualquier forma de expresión en contra del gobierno, ¿no? Que hasta ahorita en México se ha tratado de respetar esa libertad de expresión en que cualquiera puede decir, hemos encontrado hasta memes, dibujos en Facebook, en Twitter, en todos, de nuestras autoridades, de todos los entes de gobierno, ¿no? Entonces, hasta ahorita podemos decir que no hemos llegado a esos límites, ¿no? Pero en muchos estados en el sur que ocurre, pues no se pueden pronunciar, son encarcelados, porque hay una censura colectiva, es decir, el Estado asume que yo voy a censurar todo aquello que atente, claro. Entonces, por eso reitero, considero en mi apreciación, tanto en el ámbito interamericano como nacional, que puede expresarse libremente y en su caso que haga derecho de réplica. Yo recuerdo un caso por ahí a nuestros amigos de CENCOS, que es una organización civil que acoge a muchos periodistas y al público en general. Por ahí está en la colonia Roma. En algún momento me invitaron, siempre les agradezco las invitaciones, no puedo asistir a todas, pero eran denuncias grandes, enormes, en contra de ciertos protagonistas de la política y incluso de medios de información. Aquí lo que me brincó también y lo que me gustó, el saber que una organización internacional como Envero, también estaba, mejor Envero, Canadá, estaba protegiendo activistas y periodistas mexicanos en contra de quienes querían coartar su libertad de expresión. Yo hice una nota al respecto de este evento, hablando del caso de la periodista Lupita Lizárraga, de Mary Sáenz, de más personas que estaban en ese momento, y hablando en contra de la señora Wallace en ese tiempo. Yo hago mi nota, obviamente el editor, si ve que va sustentada, la publica, y en Twitter la señora Wallace me dice, son mentiras lo que están diciendo, que no estaba de acuerdo. Y yo le dije, hay de hecho réplica, señora, con todo gusto, nos sentamos ambas partes y que dé su versión al respecto. Prefirió bloquearme y no decir nada, pero entonces ahí están las dos verdades, ¿no? Y ahí quedaron en las redes. No se trata de que uno se convierta en juzgador, sino de que si me tienes confianza y me expresas lo que está pasando y yo lo puedo traspolar, pues ahí está la versión. Es por ahí el asunto. Acabas de decir algo bien importante, el bloqueo en las redes. Pensamos que con eso se acaba la libertad de expresión, ahí se coarta y hay censura. Quiero hacer hincapié en un criterio de la Corte en torno a ese bloqueo. Ya se ha pronunciado que los servidores públicos, funcionarios o aquellos que participen en alguno de los tres poderes y sean figuras o entes públicas, al transmitir acciones, a transmitir planes de trabajo, a transmitir actividades, etcétera, son públicos y no cabe posibilidad de bloqueo. El ejemplo que menciona es de analizarse porque ella
ha participado en el escenario público, entonces ya no es privado, ¿eh? Ojo, hasta dónde la información es pública y hasta dónde es privada. Entonces, se puede ahí denunciar el bloqueo porque ella es servidora pública. Entonces, esa información se las comento, ¿por qué? Porque muchos servidores o funcionarios o diputados o senadores, cuando atacan sus propuestas legislativas o atacan algo que están haciendo, lo primero que hacen, bloquean, eliminan, denuncian. O le sacan los trapitos. Sí, digo, sí. Esa es censura. Es claro, me sacó mis trapitos, entonces lo bloqueó. Así es. Pero lo curioso y lo irrisorio es que no lo ve el que bloquea, pero todo el universo de internet sí ve lo que estás bloqueando. ¿No? Así es, y aparte, hay derecho de réplica, como bien decías. Entonces, si no estoy de acuerdo en lo que se está publicando, ¿por qué no sales y dices, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto? Es más fácil decir, lo bloqueo, no voy a decir, lo elimino, ¿no? El bloqueo y el eliminar es una descalificación. Pero eso no elimina el contexto, claro, y todo lo que ocurrió. Y el contenido, y ahí va a continuar. Claro. Entonces, ¿cómo tendremos que evolucionar? ¿Cómo tenemos que cambiar? Hablando, ya casi para cerrar, ya hace rato se paró el ingeniero, no le hicimos mucho caso. Cuando ya se pare es porque ya rebasamos el tiempo. Okay. Pero el programa está muy bueno. Ya para cerrar, queridísima. Cerremos puertas. Hablando de mujeres, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la evolución y cuál sería el aporte que pudiéramos trasponerle a quienes nos miran sobre la censura, la autocensura, sobre todo la libertad de expresión de las mujeres en México? Claro, sobre todo con esta oleada y reciente aceptación de las TICs, es decir, todas aquellas tecnologías de la información, porque como sociedad no estábamos acostumbrados a la difusión en medios digitales, en televisión, en prensa electrónica, ¿no? Entonces no estábamos acostumbrados a ello. Entonces falta una aceptación de la sociedad de que tenemos que actualizarnos en este tema para que visibilizar que el tema de libertad de expresión no solamente es lo que se dice en la tele, no, es lo que se dice en todas las plataformas digitales, escritas, dichas, intercambiadas, foros, etcétera, todo aquello que se dice en todos los lugares. Y por otro lado, el hecho de analizar que como mujeres, desgraciadamente hoy en día, mujeres periodistas, que son obviamente mujeres y que se dedican a la defensa de derechos humanos, es una combinación, como decías, dinamita, en manos de quien busca callar las voces. Entonces es algo complicado que nos falta buscar una sensibilización de las autoridades, pero también una sensibilización de la sociedad y también de aquellos quienes construyen esa censura, ¿no? Aquellos quienes ponen obstáculos. Entonces, ¿qué debemos hacer como sociedad para ir aminorando esos obstáculos? Bueno, en primera de cuentas, no coartar la libertad de expresión. Segunda, utilizar responsablemente los medios digitales. ¿Y a qué me refiero? Las opiniones son libres, claro está, pero no podemos difundir fotografías de menores o de rostros o de cuerpos o de que ataquen o vulneren sus derechos, su dignidad y también que tengan que ver con la nación. Partiendo de ello, podemos decir que hay un respeto a un tercero, tampoco menoscabar o discriminar a un tercero, porque estaríamos vulnerando ese derecho. Partiendo de eso, podemos decir que hablaríamos de la utilización de medios de manera responsable y con eso empezar a hablar de una libertad de expresión de manera íntegra, más amplia, yéndonos a una forma libre y responsable, pero también no cayendo en la censura. Pues también nos deja un tema muy interesante para un programa especial. Pudiéramos hablar sobre esta libertad de expresión y censura hacia las mujeres, pero desde ya el mundo netamente jurídico y hablando de derecho comparado que está sucediendo en el ámbito internacional. Entonces da para muchísimo este tema. Pues de verdad, muchas gracias desde Puebla, que ahorita vamos a reclamar si nos trajo itacate de molito y de samitas. Queridos amigos, tenemos muchos seguidores en Puebla. Uno de nuestros seguidores es Edgar Hernández. Él es de Puebla, está en Estados Unidos, pero él es de Puebla. Saludos. Le mandamos saludos.
Maestro Izcoatl, él es especialista en historia, creo que de esos orgullos poblanos que comparten para el mundo, alguien que nos comparte mucho sobre la historia de nuestro planeta, de nuestro país, pero basado en las raíces, allá de su. Un saludo enorme porque siempre están pendientes. Amigos queridos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en un miércoles más de Criminogénesis. La doctora Keren Elizabeth Reyes Castro hoy estuvo con nosotros y de verdad nos deja mucho para el análisis. De tarea, doctora, ya como maestro, ustedes como siempre docentes, ¿qué dejaría de tarea para el público en general? Algo así vigente. De mientras, conocer el 6º y 7º constitucional es fundamental. ¿Vamos a aprendérnoslo? Al menos sí, claro, no está de más. Aprendemos canciones reggaetoneras y demás. El 6º y 7º son básicos para la libertad de expresión y obviamente el 13 de la Convención Americana de tarea, y si no reprueban, no es cierto. Pues queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más con un miércoles de Criminogénesis. Agradecemos al doctor Alejandro Carlos Espinosa y a todo el consejo editorial, que acá también todos pertenecen al grupo Criminogénesis. Estamos en la espera de la revista del número 17, que créanme va a estar buenísimo. Agradecemos al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, al doctor Anatolio González Emigdio, rector de Universidad INADEC, y a todos los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos el día de mañana. Por ahí estamos transmitiendo programas y demás. Disfrútenlos, compartan, retroalimentémonos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.